Muy buenas noches, muy buenas noches con todos. Les saluda Rafael Cotrina de la Escuela Profesional Panamericana, EPROP. Muchas gracias a las personas que se han conectado en esta conferencia de este día. El día de hoy vamos a tener la conferencia titulada Aportes de la química para desarrollar una economía circular, materias primas renovables y valorización de residuos. Estará a cargo de Marvin Chávez y Fontes. Él es de El Salvador y él es químico de carrera con maestría y doctorado en química sostenible en uno de los centros de investigación referentes en el área de catálisis a nivel de Europa, Instituto de Tecnología Química. Ha desarrollado proyectos de investigación con empresas para el aprovechamiento de biomasa y moléculas derivadas de biomasa para la obtención de compuestos químicos de interés industrial, valorización de residuos, etc. Desarrolla actividades para establecer colaboración con empresas del sector privado y con entidades del sistema educativo. También tiene experiencia en mejora de procesos químicos industriales, química sostenible, economía circular, objetivos de desarrollo sostenible, ODS, aprovechamiento de residuos y materias primas de bajo costo. Bueno, sin más, voy a dar pase a Marvin para que pueda ya dar inicio a la conferencia del día de hoy. Adelante, Marvin. Buenas noches a todos. Rafael, muchas gracias por la presentación. Eh, Agradecer a los organizadores de este importante ciclo de conferencias por, por la oportunidad de poder compartir parte de los conocimientos en relación a la economía circular y al desarrollo sostenible. Eh, y con esa visión, ¿verdad? Que a nivel de Latinoamérica se pueda potenciar el desarrollo, como decía, de la economía circular y del desarrollo sostenible. El día de hoy voy a tratar de compartir con ustedes un poco de lo que conozco y sobre todo relacionado con la economía circular, lo que tiene que ver con las materias primas renovables y el aprovechamiento de residuos. Entonces, agradecer también a los que están presentes. Voy a compartir pantalla y agradeceré que me confirmen si ya tenemos la Sí, pantalla completa, por favor. pantalla completa, correcto. Gracias, Rafael. Muy bien. Como Rafael lo había comentado, para este ciclo de conferencias, avances de la transición hacia una economía circular, oportunidades y desafíos, eh, yo intentaré este día comentarles un poco los aportes de la química para el desarrollo de una economía circular y sobre todo hablar de cómo la química y los procesos químicos son muy importantes para aprovechar las materias primas renovables y también la valorización de los residuos. El concepto o el paradigma de sostenibilidad no es algo reciente. Ya en la década de finales de la década de los 60 encontramos documentos o informes que tratan sobre la situación ambiental y de los recursos de nuestro planeta a razón de el consumo, sobre todo por las industrias, de cara a una producción intensiva. Es así que en el año de 1968, un economista publicó en la revista científica Science eh, un artículo titulado La tragedia de los recursos comunes, en la cual hacía un análisis tanto desde el punto de vista social como del punto de vista político y con un enfoque económico de cómo un grupo, digamos, de individuos, por una decisión, por decisiones racionales,
procedían a explotar y aprovechar ciertos recursos, los cuales a corto plazo generaban beneficios. Más sin embargo, cuando se evaluaba a largo plazo, la explotación sin control de estos recursos venía a generar una serie de problemas para toda la población en común. Entonces, más o menos, por ahí es el contexto del artículo de la tragedia de los recursos comunes. Posteriormente, ya en la década de los 80, casi a finales, se surgió la famosa Carta de la Tierra, ya con un impulso también por parte de la comisión, de una de las comisiones de las Naciones Unidas, donde ya se hacía un primer análisis de la situación ambiental y que debía de los países enfocarse a tratar de revertir el impacto que se estaba generando sobre el medio ambiente por la explotación desmedida de los recursos y por lo tanto había que cambiar un poco digamos, esa situación que se estaba llevando a cabo. Entonces había que cambiar de filosofía para poder continuar con el bienestar que se mantenía a nivel de la sociedad, pero sin destruir, digamos, los recursos de forma desmedida. Ya luego en el siguiente año, en el 1987, en las Naciones Unidas, específicamente la Comisión para el Medio Ambiente publicó el informe Brundtland, donde se sientan, por así decir, las bases para definir un desarrollo sostenible. Entonces, ese concepto de poder seguir manteniendo el bienestar de la sociedad, pero siempre teniendo el cuidado de cómo se aprovechan los recursos, tanto para satisfacer esas necesidades del momento actual, pero con la visión de futuro también y garantizar que las generaciones futuras puedan seguir gozando de ese bienestar. Entonces, allí se sentaban como esas primeras bases para lo que hoy, o sea, se maneja con el concepto de desarrollo sostenible. Existieron muchas cumbres, muchas reuniones por parte de las Naciones Unidas. En Río, en el año 2002, se generó la primera y posteriormente en 2012, quizá de las más que puedo destacar, dado que en esta es donde se sientan ya las bases también para definir de hecho, para definir los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos, ¿verdad? Con una serie de metas muy bien definidas y una serie de indicadores para poder evaluar cómo cada uno de los países está actuando de cara a alcanzar estos objetivos. Eh, de esa cumbre del 2012 se publicó el documento El futuro que queremos y allí es donde se plantea ya con mayor detalle lo que les decía respecto a los 17 objetivos del desarrollo sostenible que vienen a formar parte de lo que conocemos ahora como esa agenda del 2030, como una primera fecha límite para poder establecer un punto de evaluación, hasta qué grado los países están alcanzando estos objetivos, que están obviamente muy relacionados con la economía circular. En esta diapositiva les planteo una serie de logos y les hago la pregunta si algunos de estos logos les parecen conocidos, si consideran que hay alguna relación entre ellos. Eh, Creo que para todos es bien sabido que están muy interrelacionados, tienen que ver con economía circular, tienen que ver con reciclaje, pero el punto acá es que actualmente nos encontramos con una diversidad de logos o de iconos cuando queremos hablar respecto a la economía circular. Y
cada paradigma, cada nueva filosofía, una nueva forma de hacer las cosas, aparte de tener definida una visión, una misión, eh, no se desliga del hecho de tener algo, una imagen, un icono que lo represente. Por eso les muestro acá el caso del icono del reciclaje. Eh, Allá en el 1970 fue la primera conmemoración del Día de la Tierra y posteriormente, 2 años después, una empresa planteó un concurso para que la gente presentara diseños de logo que hiciera referencia al reciclaje de papel como un primer momento. Eh, un estudiante de ingeniería presentó esta imagen y como ven, es prácticamente la imagen que a día de hoy nosotros seguimos reconociendo como, por decirlo de alguna manera, una imagen oficial de lo que representa el reciclaje y ya no solo aplicado al reciclaje de papel, sino al reciclaje de otros materiales, como puede ser el aluminio, como puede ser el vidrio, etcétera, ¿no? En ese sentido, considero que respecto a la economía circular, estamos todavía con esa filosofía desarrollándola, eh, a pesar de tener una visión y una misión muy clara, todavía se está construyendo eh, este movimiento y creo que falta como tener ese icono al final, ¿verdad? Ese icono que va a representar de forma o de manera universal lo que representa la economía circular y sumado a ello, la pregunta también sería cuáles son los requisitos en realidad que se van a definir para que o bien una empresa o bien una ciudad o un país mismo tenga el honor, por así decirlo, de poder colocar ese logo dentro de su documentación o sus informes, ¿no? En cuanto al concepto de economía circular, se encontrarán diferentes textos, pero destacar como puntos importantes que tiene el concepto de la economía circular, porque es algo que está o una filosofía que tiene que ver con los medios de producción, ¿ya? Y por lo tanto va a generar un impacto económico y un impacto social, pero sin desligarse o sin dejar de lado la parte ambiental. Así plantea el rediseño de los productos, el reuso de los materiales, el reciclaje y también utilizar, por ejemplo, materias primas de origen renovable, fuentes de energía también. Apunta a utilizar cada vez menos sustancias químicas menos tóxicas, perdón, y el aprovechamiento también de la parte residual, o sea, potenciar, digamos, el reciclaje. Con todo esto, la economía circular viene a sumar o a aportar en nuevos modelos de negocio también. Entonces, eso es sumamente importante, ¿verdad? Se dice, según muchos documentos, que el concepto de economía circular de manera oficial fue introducido por primera vez dentro de una de las reuniones de la Comisión Europea, de la séptima reunión de la Comisión Europea referida a los programas de acción medioambiental, ¿verdad? Es ahí donde el concepto de manera oficial se propuso o se mostró. Pero la fundación, digamos, Ellen MacArthur es como una de las abanderadas no solo del concepto, sino del movimiento de la economía circular. Pero bien, así también como les mostraba hace 2 diapositivas, les mostraba una serie de iconos o de logos, encontraremos una serie también de esquemas o diagramas de representación de la economía circular en su comparación a la economía, digamos, tradicional que hemos venido manejando durante estas últimas décadas, o sea, la economía lineal, basada en el hecho de los medios de producción, la comercialización de los productos, el uso de estos y la disposición final de los residuos que se generan, sin hacer mayor pensamiento sobre ella.
En cuanto a la economía circular, piensa o rediseña también los procesos de fabricación, o sea, nace desde la cuna esa valoración, ya no simplemente se tiene en consideración el hecho yo quiero producir tanto, sino que se hace la valoración de yo quiero producir tanto, pero qué impacto puedo yo causar, cómo puedo disminuir la cantidad de residuos que genero, y luego obviamente las etapas de comercialización, el uso de esos productos, pero después del uso, la economía circular busca extender la vida de estos productos mediante una serie de acciones que pueden ser la reutilización, una manufactura posterior para reutilizar, procesos de reciclaje y otras alternativas que permitan extender la vida útil de estos productos, eh, tratando de que la cantidad de residuos que vayan o desechos que finalicen en los vertederos sea cada vez menor, ¿verdad? ¿Por qué es importante la economía circular? Actualmente, según este documento que revisaba del PNUD, se considera que en torno al 7% del total de materiales que se utilizan acceden a poder ser reciclados, ya sea por diversas razones, sea porque no existe actualmente la tecnología para poder reciclarlos, o porque hay problemas también con la cadena logística de recuperar, digamos, ese residuo, posteriormente trasladarlo hacia las plantas de reciclaje, y eso suele suceder a veces, por ejemplo, con el vidrio, es mucho más complicado. La cadena de reciclaje del vidrio si la comparamos con la cadena de reciclaje del papel o del plástico, sobre todo teniendo en cuenta por lo que pesa y las condiciones físicas de este mismo material. También se considera que en torno al 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las acciones que tienen que ver tanto con la extracción y el uso de las materias primas vírgenes, o sea, de la cantidad de materias primas que nosotros seguimos explotando, estamos aportando muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero. Y luego, en las últimas décadas, 2 décadas, ha habido un consumo, un incremento excesivo del consumo de las materias primas. Por lo tanto, debemos de prestar atención. Si implementásemos estrategias de economía circular, por ejemplo, a la extracción de 4 materiales, materiales relativos a cemento, acero, plástico y vidrio, si no lo recuerdo mal, podríamos influir en una reducción en torno hasta el 40% de esas emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2050 si incrementásemos, digamos, la implementación de estrategias de economía circular. Además, es importante la economía circular porque, así como les comentaba, de que genera nuevos modelos de negocio, es una fuente generadora de empleo. Se estima de que puede llegar a nivel mundial de aquí al 2030 a generar alrededor de 6 millones de nuevos empleos, ¿verdad? Simplemente en las empresas implementando estrategias de economía circular y nuevos procedimientos. Bien, eh, ahora, después de esta introducción, quiero ir ya directamente a los aportes que quiero comentar de la economía circular, específicamente de la química, y respecto a las materias primas renovables, es algo muy interesante. La química no ha estado desligada de este concepto de economía circular, dado que desde los orígenes, digamos, de la década del 1990, se comenzó también con una filosofía de lo que se conoce como la química verde o química sostenible, y posteriormente, con base en estos 12 principios que les muestro acá, se derivó al concepto también de química circular, y todo eso directamente ligado con la economía, con la economía. Uno de los puntos donde la química aporta muchísimo es el aprovechamiento de las materias primas. Y quiero comentarles este concepto, el concepto de la biorefinería,
es un concepto paralelo a la refinería que actualmente trabaja con materias primas de origen fósil. El concepto se basa en aprovechar biomasa de tipo lignocelulósica. Esta biomasa es los árboles, pastos que podemos encontrar o inclusive cultivos energéticos. Hay una especie de cultivos que se conoce con ese término. Y aprovechando los biopolímeros que tiene la biomasa y mediante procesos químicos adecuados podemos transformar estos materiales orgánicos en productos químicos de interés industrial, que pasen a formar parte de la cadena de producción en industrias de combustibles, en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, en la industria alimentaria, etcétera. Esto es lo que en química tratamos de desarrollar o incorporarlo en el famoso ciclo sostenible para transformación de la biomasa. Es decir, en este caso buscamos minimizar o reducir la dependencia que tenemos de las materias primas de origen fósil como el petróleo, el gas natural o el carbón y sustituirlo por la biomasa, ya no solo como una fuente de energía, digamos, los pellets que se suelen utilizar en Estados Unidos o en Europa o en algunos otros países, no sé si en Sudamérica también utilizarán pellets de biomasa para calentar, para la calefacción o este tipo de sistemas, sino que también ver a la biomasa como una fuente o una materia prima que nos puede generar productos químicos. Por eso, en esta diapositiva les muestro esa comparativa de lo que actualmente tenemos de la refinería que trabaja con petróleo, con gas natural y a partir de ello no solo se genera gasolina o combustibles para motores pesados como los barcos, los trenes, etcétera, sino que muchos de los productos químicos que nosotros utilizamos, nuestra ropa de uso cotidiano, detergentes, productos cosméticos, incluso farmacéuticos, tienen su origen en estas materias primas que no son renovables por la velocidad de regeneración que tienen, pero además la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten cuando podemos procesarla, ¿verdad? Mientras que la biomasa, si logramos desarrollar un ciclo sostenible para el aprovechamiento de la biomasa, estaríamos entrando en un ciclo de, de cero emisiones de carbono, o lo más próximo al cero. ¿Por qué? Porque las emisiones de dióxido de carbono que se generen con los procesos de transformación de la biomasa, esa cantidad de dióxido será aprovechado por la nueva biomasa que nosotros necesitemos hacer crecer para continuar los procesos de operación de la biorefinería. Entonces, de esta manera se cumpliría o se mantendría un. Las biorefinerías existen de diferentes generaciones. Algunos autores las clasifican desde primera generación, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. La primera generación de biorefinerías es aquella que lleva funcionando mucho tiempo y es la que produce, por ejemplo, etanol a partir de recursos como la caña de azúcar y otros elementos, en el caso del etanol. Luego se han venido evolucionando, diversificando los productos que se pueden obtener a partir de las biorefinerías, pero quiero presentarles un caso, por ejemplo, en México, de una biorefinería de cuarta generación. ¿Qué quiere decir una biorefinería de cuarta generación o cómo funciona en este caso? Ellos en esta biorefinería tienen una serie de módulos, pero dos de ellos principalmente, y eh, utilizan una serie de plantas acuáticas para procesos de bioremediación. Entonces, se alimenta agua contaminada, eh, las plantas actúan como bioremediadores, ¿verdad? Por su propio metabolismo, ellos se alimentan de la materia orgánica presente en estas corrientes de aguas residuales y van transformando de alguna manera en productos que les sirven como nutrientes para las mismas plantas. De esta manera, uno de los módulos se utiliza para la purificación de agua mediante biomasa. En otro de los módulos
con el agua purificada, ya por ejemplo de la primera etapa, realizan cultivo de microalgas, unas especies de algas específicas de interés debido a su alto contenido lipídico. Estos lípidos posteriormente pueden ser extraídos y transformados de alguna manera mediante procesos químicos en biocombustibles o en el famoso biodiesel que nosotros seguramente muchos lo han escuchado. Entonces, si ven, les presentaba el concepto de biorefinería como el concepto básico, el concepto general que tiene a la biomasa como materia prima para transformarla no solo en energía, sino en generar productos químicos, pero ha evolucionado ese concepto a diversos niveles, como esta biorefinería de cuarta generación, que también se puede aprovechar la biomasa o plantas para la purificación o la bioremediación de aguas contaminadas y a su vez ese agua luego aprovecharse como un medio de cultivo de otra especie de plantas que genere productos químicos que nosotros podamos aprovechar, ¿verdad? En este caso como fuente de combustible. Es decir, tenemos eso, tanto descontaminación de agua como producción de biocombustible. Otro de los casos que quiero comentarles es de Colombia, un informe respecto a la bioeconomía, al desarrollo de bioeconomía en Colombia y a un producto específico, como la yuca, por ejemplo. La yuca es una raíz eh, que tiene un contenido muy elevado de almidones. Los almidones son unos productos químicos un polímero natural que puede aprovecharse para generar productos químicos como lo pueden ser bioplásticos o biopolímeros. Entonces, estos bioplásticos pueden tener una vida o una capacidad de degradación en el medio mucho más acelerada de la que suelen tener los plásticos derivados del petróleo. Entonces, sería también una buena alternativa. Otra sería producir bioetanol a partir de esta planta. Pero destacable de la yuca es que como cultivo tiene una ventaja competitiva a otros tipos de biomasa, ya que no requiere de suelos muy elevados en nutrientes y también puede resistir inclusive periodos de sequía muy extendidos, de tal manera que potenciar el cultivo de este tipo de planta no competiría con la tierra fértil que actualmente ya se utiliza para la producción de alimentos de cualquier otro tipo. Entonces sería una ventaja muy interesante. Entonces, el aprovechamiento de ese tipo de almidones para la producción de bioplásticos o para generar bioetanol o otros compuestos bioquímicos sería interesante respecto a esta biomasa. Luego, eso como dos ejemplos para no extenderme mucho en cuanto al concepto de la biorefinería. Ahora quisiera comentarles un poco en relación a la valoración de los residuos, a los procesos, digamos, que la química está aportando o tiene actualmente en investigación para valorizar los residuos que están siendo generados de diferentes industrias. En este caso, el ejemplo que les muestro acá tiene que ver con un país vecino que es Costa Rica. Costa Rica es uno de los principales productores y exportadores de piña a nivel mundial. De hecho, en Costa Rica se ha generado también mucha discusión porque para poder generar más tierras de cultivo de la piña y de incrementar la producción, se han tenido que talar muchas áreas de bosque, entonces también ahí ha habido una pequeña discusión a nivel de los, este, de los mismos costarricenses y poner en balanza también cuánto pueda generar esta industria de exportación y cuál es el impacto que pueden también tener al perder, digamos, tanta cantidad de bosque como Costa Rica tiene. La producción de piña la exportan como tal o también la exportan, digamos, ya sin piel, sin cáscara. Entonces, este proceso genera una serie de residuos muy elevada que tiene que ver tanto con las hojas de la piña como de la piel o de la cáscara de este producto.
Sucede que la fermentación, digamos, de estas cáscaras genera una serie de compuestos ácidos que también pueden dañar el suelo, dañar la calidad de las aguas si no se tratan de manera adecuada y se disponen así sin control. Entonces, en Costa Rica se está trabajando muchísimo, de hecho ellos ya tienen normativas en cuanto a la bioeconomía y al desarrollo y apostarle a las biorefinerías, por ejemplo, para aprovechar estos desechos o residuos agrícolas y a partir de ellos generar compuestos de mayor valor. En el caso de las cáscaras y las hojas de piña, tienen un polímero, un biopolímero, principalmente es celulosa y hemicelulosa. Sucede que este compuesto, este producto, la nanocelulosa, tiene un valor muy elevado. Sobre todo es altamente demandado por las industrias farmacéuticas y por las industrias cosméticas, porque forman parte de muchas de las formulaciones de los productos de uso cotidiano que solemos tener. Entonces, Costa Rica está apostando con muchas investigaciones y tratando ya de llevar a nivel industrial la manera de aprovechar estos residuos mediante una serie de tratamientos químicos que transformen y puedan producir celulosa nanocristalina, ¿verdad? O nanocelulosa que tendrá un valor muy elevado en el mercado y de esta manera generar otro producto que pueda comercializar la industria. Entonces, la valorización de los residuos nos permite obtener compuestos de alto valor para diferentes industrias. En este caso, como les comentaba, la industria. Otro caso que quiero comentarles tiene que ver con una startup chilena y esto va directamente relacionado con la industria textil. La industria textil, eh, desgraciadamente, es una de las industrias que más contamina si evaluamos, si hacemos el análisis de ciclo de vida de una prenda, ya sea una camiseta, un jeans, etcétera. ¿Por qué? Porque si evaluamos desde el proceso que implica cultivar, por ejemplo, el algodón, entonces toda la demanda de agua que tienen estos cultivos, el uso de pesticidas y de fertilizantes, posteriormente procesar ese algodón para transformarlo en las fibras necesarias, luego se vienen los procesos de teñido de estas fibras donde se utilizan una serie de compuestos químicos para dar el color, así como también una serie de fijadores para que esos colores se mantengan y cada vez que nosotros lavemos nuestras prendas no se decoloren tan rápido o cuando las exponemos al sol. De esta manera se utilizan grandes volúmenes de agua y si no se tiene un adecuado tratamiento de estas aguas residuales que van contaminadas con compuestos como los colorantes, los fijadores, podemos llegar a afectar muchísimo nuestro medio ambiente, sobre todo los cuerpos de agua. Entonces, por eso les comentaba del análisis de ciclo de vida de una prenda textil. Y no se diga si luego evaluamos las toneladas de prendas textiles que cada año acaban, digamos, en los contenedores de la basura, sobre todo teniendo en cuenta estos conceptos de la moda rápida y de los cambios de temporada y ciclos. Entonces, ese ciclo de consumismo, de que he comprado una prenda y quizá a los 2 o 3 meses ya la dejo porque viene la siguiente, etcétera, está incrementando muchísimo las toneladas de estos materiales. En ese sentido, esta startup chilena eh, se ha enfocado en el concepto de la economía circular y quiere aprovechar toda esa ropa residual y a partir de ella, mediante un proceso químico, primero unos procesos físicos de transformación, habrá que clasificarla, y procesos físicos luego de transformación y posteriormente bajo la clave de la adición de un agente ignífugo, están moldeando piezas para ser utilizadas como aislantes térmicos y aislantes acústicos en la industria de la construcción y que se fabrican a partir de estos residuos textiles. Entonces, de esta manera se extiende, se puede decir, se extiende la vida útil de este producto, ya no digamos como la camisa o como el jeans, pero sí transformado en otro producto que va a ser de utilidad en una casa, en una construcción. Y sobre todo, se ha evaluado que las propiedades bajo norma que se requieren para estos materiales
son tales que pueden competir con esos materiales comerciales que se utilizan para el aislamiento térmico y para el aislamiento acústico actualmente en la industria de la construcción. Entonces también allí puede impactar la valorización de los residuos. Bien, y luego quiero comentarles un poco relativo a los casos a casos industriales, digamos. Las industrias, sobre todo las grandes industrias multinacionales, están trabajando mucho también y teniendo en cuenta las normativas que se están implementando a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos y el resto de países de Latinoamérica que también ya inician a implementar normativas relativas al desarrollo sostenible y enfocadas en la economía circular. Eh, Estas multinacionales están trabajando en la investigación y desarrollo para mejorar sus procesos. Sobre todo, lo que ya les comentaba, dependemos muchísimo de esto, de las fuentes de materias primas de origen fósil, porque no son solo más que combustibles, no son únicamente eso, sino que una gran cantidad de productos químicos se derivan del petróleo. Así, desde la Unión Europea han hecho estudios y análisis que muchos o buena parte de los productos químicos derivados de los combustibles fósiles podrán ser obtenidos a partir de la biomasa en un momento dado. O sea, tienen proyecciones 2030 primero, hay algunos informes o algunas estrategias de proyección para el 2050 y en eso están tratando de trabajar, ¿verdad? El objetivo, por lo tanto, de la Unión Europea es reducir en un primer momento en un 30% la utilización de productos que son derivados de materias primas de origen fósil. Luego, ¿qué sucede? Decíamos, la economía circular es importante por muchas cosas, no solo porque se enfoca en proteger también el medio ambiente, manteniendo los niveles de producción y el nivel de bienestar social, ¿verdad? Entonces, tanto la parte económica y la parte social están de la mano, sino por esa generación de nuevos empleos. Entonces, la Unión Europea ha estimado que quizá para el 2030 un buen porcentaje de empleos, en torno al 80% de los nuevos empleos que se vayan generando, serán generados en áreas rurales sobre todo. Entonces eso también potencia porque hemos estado trabajando, desarrollando la sociedad en un modelo en el cual la parte del campo se ha quedado deshabitada y toda la población hemos estado migrando a las grandes ciudades porque son las grandes zonas industriales. Entonces también la economía circular trata de impactar un poco en el retorno de población hacia esas zonas rurales, ¿verdad? Quiero mostrar el ejemplo de BASF. BASF es una de las principales multinacionales químicas, estará en el top 5 de las grandes compañías químicas y se dedica a la producción de insumos para diversas industrias. Ellos en este video explican muy bien cómo ya tienen unas estrategias muy bien planteadas y enfocadas para el desarrollo de la economía circular en diversos procesos. Y aquí yo quiero mostrarles algunos. Unos que tienen que ver con el aprovechamiento de materias primas renovables. Ellos están o han desarrollado actualmente, por ejemplo, la obtención de compuestos bioactivos a partir del rambután. Eh, el rambután o lichi, creo que se llama también en algunos otros países. Aquí en El Salvador le conocemos como lichi o licha, le llaman también. Entonces, esta fruta, a partir de la cáscara también de estas frutas, se han desarrollado procesos químicos para la extracción de una serie de compuestos que pueden, y que de hecho ya los tienen ellos registrados bajo una marca oficial y patentado, y se utilizan en las formulaciones de productos de cuidado que esta empresa genera. Otro de los productos es la obtención de carotenos a partir de las algas. Hay una serie de algas, como les comentaba, el caso de la biorefinería de cuarta generación en México, hay una serie de algas que tienen un contenido de lípidos muy elevados. Entonces, estos lípidos guardan cierta relación también con algunos carotenos o betacarotenos, que son muy importantes como aditivos en cremas protectoras para la piel. Entonces, ellos están trabajando en el aprovechamiento ya de materias primas renovables para obtener estos compuestos y ya no depender de que esos compuestos deriven del petróleo.
Luego está el reciclaje de los materiales. En el reciclaje de los materiales es un reto sumamente grande, porque dependiendo de la naturaleza de cada material, el reto se dificulta más. Digamos, hay procesos que están ya instaurados desde hace mucho tiempo. Podemos hablar del reciclaje de papel, el reciclaje del aluminio, el reciclaje de plástico dentro de lo que cabe se está tratando de desarrollar, sobre todo por la variedad de plásticos que existe. Entonces no es tan fácil como decir, o sea, todo lo que es plástico lo colocamos en un contenedor, lo procesamos o reprocesamos y generamos una nueva materia prima o generamos un nuevo producto. No, los diversos tipos de plástico influyen en las propiedades físicas finales de los productos y por lo tanto generar una mezcla de todos los plásticos que podamos encontrar en un contenedor, no sabemos qué propiedades físicas podrá tener ese nuevo material y por lo tanto si la utilidad va a ser adecuada y va a ser durable como la economía circular también lo requiere, porque no queremos algo de usar y tirar. Y en el caso del plástico, hay dos grandes métodos, o sea, está el reciclaje mecánico y el reciclaje químico. Según el informe este que encontraba en la página de BASF, había un reporte que para el año del 2020, uh, en torno al 90% de todos los plásticos que se estaban utilizando derivaban de combustible fósil. Entonces era muy poca la cantidad que se derivaba, o sea, o por reciclaje o por biomateriales. Y luego también se necesita potenciar mucho más el reciclaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para 2030 hay como una mayor proyección de reciclaje mecánico. Eso significa obtener plástico de un mismo tipo. Plástico de un mismo tipo que posteriormente, mediante procesos térmicos, lo podamos reprocesar, ya sea generar fibras nuevas o unas nuevas partículas o pellets que luego se puedan utilizar y fabricar o bien un envase, etcétera, etcétera, pero tiene que ser el mismo plástico. Entonces está el reto de clasificarlo todo. De ahí que el reciclaje químico también entre como una buena alternativa. Y por eso ustedes ven acá en este gráfico que para el año del 2040 se proyecta que el reciclaje químico incremente un poco más. ¿Ya? Incremente un poco más, o los procesos inclusive de gasificación para generar combustibles, como puede ser inclusive fuentes de energía también. Pero el reciclaje químico puede ayudar un poco a mejorar de alguna manera las propiedades de esa nueva materia prima, de ese insumo nuevo que se comercialice a otra industria que quiera fabricar algo a partir de plástico. Y luego está el gran reto de los neumáticos. Eh, alrededor de, por ejemplo, según esto, se estimaba que en Europa, en torno al 40% de todos los neumáticos, lo que se hacía era ir a plantas de combustión para generar energía de alguna manera. Por ejemplo, en El Salvador se suele hacer mucho eso. Existen industrias, por ejemplo, como la industria cementera en sus grandes hornos, tiende a dar tratamiento a algunos tipos de residuos y dentro de esos están los residuos neumáticos. Pero hay que ver qué impacto puede tener también a la larga esto en el ambiente cuando solo estamos haciendo la combustión. Allí, el reciclaje, habrá que trabajar en procesos y desarrollar procesos químicos que puedan de alguna manera descomponer estos materiales y luego generar un nuevo material aprovechable, ¿ya? Un nuevo material aprovechable, ya sea para uso final o que sea utilizado para fabricar un nuevo producto. Pero allí el reciclaje químico tiene mucho que ver. Y luego, no solo el reto de los plásticos, ahora con el cambio, digamos, de la matriz energética, por ejemplo, se habla muchísimo del hidrógeno, se habla muchísimo del modelo eléctrico, pero también hay que tener cuidado con esto, o sea, las baterías requieren de litio como punto clave, digamos, para funcionar.
Entonces, ah, hay que desarrollar procesos químicos sostenibles para el reciclaje de litio de estas baterías. Y no es tanto el problema de la química para reciclar el litio, sino los diversos componentes que tienen estas baterías. Y entonces, el primer gran paso será desarrollar la tecnología para realizar adecuadamente el desmontaje de estas baterías, de cada una de las piezas que tiene para llegar a los núcleos donde se encuentra el litio y posteriormente llevarlo a una planta recicladora. Otro punto importante es los metales nobles o metales de alto valor, como platino, paladio o rodio. ¿Por qué? Porque son metales que se utilizan en los convertidores catalíticos de los vehículos. Entonces, de hecho, en Estados Unidos he leído algunas noticias, hay algunos estados donde se da muchísimo el robo de los convertidores catalíticos por el alto precio que tienen estos metales y además porque son recursos no renovables. Entonces, cada vez será más difícil extraer este tipo de metales y por lo tanto su precio incrementará de alguna manera. Si no tenemos procesos químicos adecuados para su recuperación, será un grave problema. Y ya para ir cerrando, ejemplos que seguramente conozcan en el caso de el aprovechamiento del reciclaje de plástico, Adidas desde hace ya algunos años comenzó a recuperar plástico de los océanos, a clasificarlo de alguna manera, a procesarlo y generar fibras, y esas fibras las ha aprovechado para fabricar calzado nuevo. Algunos modelos de calzado han sido fabricados en su totalidad con materiales reciclados, tanto la parte, digamos, superficial, esta parte superior, tanto como la suela, digamos, que viene siendo una especie de goma, de poliestireno, eh, pero en algo otros casos, algo otros modelos, combinan una fracción de materiales reciclados con materias primas, lo que vendrían siendo vírgenes, o sea, plásticos originales o vírgenes obtenidos de materias primas de origen fósil. Pero esta empresa tiene una ruta hacia la sostenibilidad y sobre todo enfocada a los procesos de reciclaje de plástico para la fabricación de sus diversos productos. Luego, un caso muy reciente y quizá lo hayan escuchado ha sido de Lego, la empresa famosa por las piezas de modelaje para formar diversas figuras y todo esto. Las piezas de Lego se fabrican también de un polímero que se conoce como ADBS y este polímero es originario netamente del petróleo, de materias primas de origen fósil, por lo que la empresa se planteó o se embarcó en una idea de sustituir, por ejemplo, esos plásticos de origen fósil por plásticos reciclados, por intentar la estrategia del reciclaje. Pero recientemente, quizá esto fue a inicios del mes, creo yo, más o menos, no sé si lo recuerdo mal, o el mes pasado, finales del mes pasado, de hace 2 meses quizá. Eh, Salió la noticia de que Lego abortaba la misión, por decirlo de alguna manera. Abandonaba la misión de haberse embarcado, de querer producir los bloquecitos a partir de materiales reciclados. Y una de las grandes, bueno, sigue siendo en realidad está un poco en el limbo, porque tampoco ellos han dicho estrictamente qué fue lo que pasó, pero en este artículo, uno de los principales jefes, digamos, o directores del Lego, dijo de que la evaluación que había resultado de impacto que tenía que ver con la huella de carbono respecto a la producción de los bloquecitos partiendo de materiales reciclados era más alta que la huella de carbono que actualmente ellos tienen al utilizar materiales provenientes del petróleo. Sobre todo, él recalcaba el hecho de que para sustituir totalmente los polímeros tenían que invertir en plantas nuevas, equipos nuevos y todo eso también iba a tener una huella o un impacto.
de tal manera que han dicho que abandonan eso, pero no del todo abandonan el interés, sino que tratarán de progresivamente no sustituir quizá el 100% del material polimérico, sino irlo sustituyendo de manera fraccionaria, digamos, uno de los propuestas que tiene. Entonces, les muestro estos dos ejemplos para que vean que es un reto, en realidad es un gran reto poder llegar a la circularidad, mantener la sostenibilidad, es un reto, pero que el aporte de diversas áreas científicas y de la química son muy importantes. Y ya para cerrar, a manera de conclusión, la química aporta, digamos, a la economía circular desde muchos aspectos, desde la cuna en realidad del producto, porque eh, aporta en el planteamiento, en el rediseño de los procesos, se repiensa mejor el proceso, se evalúa, ya no solo se enfoca en quiero producir esto, quiero producir tal cantidad de esto, sino que se considera cuánta materia prima requiero, qué cantidad de residuos puedo yo generar. Entonces, desde ese diseño, en cuanto a equipos multidisciplinarios con ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño, gente de economistas, los químicos también aportan con su conocimiento de los procesos y de la química de la materia. Luego, también a la recuperación o al reciclaje de productos o de materiales también, porque como les he intentado comentar en algunos ejemplos, muchos de los procesos que implican el reciclaje requieren etapas químicas para poder aprovecharlo. Y luego es el hecho de evitar o reducir la cantidad de residuos que podamos generar. ¿Por qué? Porque con esto estaremos impactando cada vez menos de forma negativa en los sistemas naturales. Entonces estaremos colaborando también por ese lado a la protección del ambiente al disminuir los residuos de nuestros procesos. Bien, y con esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. Nuevamente agradezco a los organizadores de esta serie de exposiciones por considerarme y para poder aportar un poquito, digamos, de nuestro interés, de los objetivos del desarrollo sostenible, economía circular, y también a las personas que se han conectado y a todos los que les interesa el tema de la circularidad. Quedo a su disposición, Rafael, y a todo para alguna pregunta. Excelente, excelente Marvin. Muchas gracias de verdad por tu conferencia. Realmente esta información es muy importante. Yo creo que ha sido de mucho interés para todos los participantes y para todos los que nos están acompañando también a través de las redes sociales. Más bien, no hay consultas, no hay consultas por parte de los participantes. Más bien, Marvin, si quizás tienes algunas palabras finales. Oh, pues nada más, vuelvo, agradezco nuevamente a organizadores y a los que están, que se han conectado, y el hecho de que tengan en cuenta de que la economía circular es, digamos, un nuevo paradigma, una nueva filosofía eh, que trata de apoyar a las empresas en el desarrollo de sus procesos actuales, ¿verdad? En la mejora de estos procesos, enfocado no solo a reducir el impacto ambiental, llámese huella de carbono, huella hídrica, el impacto ambiental en general, sino a mantener la producción o a mejorar la producción y por lo tanto a favorecer los rendimientos económicos de la empresa, pero siempre enfocado con la protección del ambiente, y todo al final se viene a englobar a mantener o a que tengamos una sociedad con un bienestar, tanto la sociedad actual como con la visión de la sociedad del futuro que vamos a tener. Excelente, Marvin. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por tu participación. Esperamos poder contar contigo en una próxima conferencia. Muchas gracias. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, con gusto, Rafael, que estén muy bien. Gracias. Y bueno, muchas gracias también a todos los participantes
que se han conectado, que nos han acompañado en esta conferencia de economía circular, de noviembre circular. Les invitamos para que nos sigan acompañando, ya que la próxima semana continuamos con más conferencias sobre economía circular a la misma hora, 8 de la noche, hora Bogotá, Lima, Quito. Bueno, muchas gracias para todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.